y el tercero es el suelo. El sembrador puede ser Jesucristo, pero también podemos ser nosotros, porque Jesucristo fue el primero que comenzó a ejercer de sembrador de esta semilla. Después le delegó este trabajo a los apóstoles, luego Pablo y luego nosotros. Todos nosotros que compartimos el evangelio con alguien somos sembradores. La semilla es la palabra de Dios. Aquí vamos a aprender que la semilla es la palabra de Dios y el suelo es el corazón de las personas que escuchan este mensaje. Entonces, verso 3, comenzamos y dice, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo aquí que el sembrador salió a sembrar. No se habla mucho del sembrador, porque el sembrador no es importante. El sembrar lo puede hacer cualquiera. Entonces, no se enfoca la historia en el sembrador. El sembrador pasa desapercibido y pasa como segundo plano. Y luego dice, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. En los versículos primeros de este capítulo, la Biblia dice que Jesucristo, por causa de la multitud, se subió a una barca y desde la barca empezó a enseñar. Y la gente que lo estaba escuchando estaba en la playa. Esto es en el mar de Galilea. Entonces, es posible que Jesucristo, cuando está contando esta historia, esté viendo a alguien que está sembrando en ese momento. En las faldas de las lomas que están cerca de este lago, se siembra siempre, incluso en estos tiempos. La manera como se sembraba en los tiempos de Jesús, se preparaban cuadros de terreno y se hacían surcos. Entre cada cuadro de sembrado se dejaba un camino que era más o menos de 3 pies de ancho. Este camino se usaba para que la gente pudiera transitar y no pasara por en medio de los sembrados. Entre sembrado y sembrado siempre se dejaban este tipo de caminos 3 pies de ancho porque querían la mayor parte del terreno posible. Estos caminos que eran utilizados a diario por la gente, de tanto que la gente los pisaba, el suelo se iba compactando tanto que se volvía duro, pero duro, que era imposible que algo naciera ahí. Entonces, cuando la Biblia dice aquí que el sembrador salió a sembrar, la forma como se sembraba, se colgaban lo que en algunos lugares se les conoce como morral, que es una banda con un bolso, en este caso hecho de cuero. En este bolso se metía la semilla. Para empezar, el terreno tenía que ser limpio. El primer punto de la preparación para sembrar era limpiar el terreno. Había que quitar toda la maleza. Había que quitar todo el monte que no servía. Después de que se quitaba todo el monte que no servía, se revolvía la tierra, se sacaba todo tipo de piedra que pudiera haber en el suelo y después se hacían surcos. En estos surcos, la persona que iba sembrando llevaba el bolso con su semilla, iba tirando la semilla. Él calculaba cada cuántos pasos echaba un poco de semillas. La semilla la calculaba él con la mano. Entonces, cuando iba a la orilla del sembrado, parte de esa semilla caía sobre el camino. Esta que caía sobre el camino tenía diferentes fines. Se los comían las aves, era destrozado por los zapatos de la gente que pasaba por ahí, o simplemente se secaba porque no podía germinar en ese tipo de terreno tan duro. Entonces dice que parte de esa semilla cayó ahí. Me imagino yo que las aves, así como hacen hoy, estaban listas viendo que el sembrador andaba sembrando y apenas el sembrador se descuidaba, caían al suelo y comenzaban a comer las semillas.
De ahí la idea de instalar espantapájaros en los campos de sembrados, ¿verdad? Unos animales, unos muñecos feos para que asustaran a las aves, para que las aves pensaran que alguien los estaba viendo. En el verso 5 dice, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, pero no tenía profundidad de tierra. Este tipo de terreno, en esta área donde Jesucristo estaba enseñando, muchas veces el sembrador que preparaba el terreno, quitaba la maleza, revolvía la tierra y hacía los surcos. Para revolver la tierra usaba una herramienta que tenía unos ganchos. Se metía hasta cierta parte del suelo y todo lo que él sentía duro en ese lugar trataba de sacarlo. Pero hay unas camas de piedra que están un poquito más profundo de donde esta herramienta podía sentir. Entonces, preparaba el suelo, pero no sentía esta cama de piedra que estaba hasta más abajo. Entonces, cuando la semilla caía, germinaba, entonces la raíz crecía y topaba en esta cama. Poder continuar la raíz hacia abajo, concentraba toda la energía para la planta hacia arriba. Entonces, lo que sembraba el sembrador salía rápido y crecía rápido. Y al principio el sembrador pensaba que iba a tener una gran cosecha, pero por causa de que la raíz no podía agarrar los nutrientes necesarios del suelo, por causa de la piedra, salía el sol, calentaba y mataba la planta. Esto es lo que sucedía con esta parte que cayó sobre pedregales. Verso 6. Pero salió el sol, dice, se quemó porque no tenía raíz. O sea, la raíz había pegado la piedra y no tenía ningún tipo de fuerza para poderse mantener viva. Verso 7. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Sabemos que para tener una buena cosecha nosotros debemos de preparar el terreno. Por eso es que hay que quitar toda la maleza, porque la maleza, hermanos, nace donde sea y se crece como sea y no necesita agua y no necesita cuidado y no necesita nada. Pero lo que nosotros estamos plantando, eso sí necesita que no haya maleza, que no haya espinos, que no haya hojas malas, que no haya hierba mala para poder crecer. Todo esto también nos enseña a nosotros acerca de nuestra propia naturaleza. Lo que nosotros tenemos por naturaleza, ahí lo tenemos ya, ahí crece, ahí se desarrolla y no importa, no necesita ser cuidado. Lo que necesita ser cuidado es la otra semilla, la semilla buena. Pero verso 8 le da a los cultivadores una esperanza. Porque si no fuera así, ¿para qué se pusiera la gente a sembrar? Si lo dejáramos hasta acá. Pero el verso 8 dice, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto. Aquí está al revés, pero digámoslo a 30, a 60 y a 100. Ahora, en este tiempo, hermanos, una cosecha que diera el 7.5% se consideraba una cosecha buena. Una cosecha que diera el 10% era excelente cosecha. Pero aquí habla de 30, de 60 y de 100. O sea, era una cosecha extremadamente importante. Entre los versos 8 y el verso 18 hay una explicación. Y Jesucristo dice, miren, yo a ustedes les explico lo que las parábolas significan. Pero es a propósito que yo hablo en parábolas. Porque es como un castigo para aquellos que tuvieron la verdad y la desecharon. Entonces vengo, les hablo en parábola para que oyendo no entiendan. Pero más adelante en el verso 9 dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces aquí está la clave, hermanos. Cuando una persona tiene a Dios en su corazón, cuando una persona tiene a Cristo en su corazón y tiene el Espíritu Santo morando en su vida, viene la palabra y Dios
le manifiesta lo que la palabra significa para su vida. No nos deja a nosotros Dios a oscuras. No nos deja a nosotros Dios con misterios. No nos deja a nosotros Dios sin entender su voluntad. Entonces, en el verso 18, Jesucristo habla con los discípulos y les dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Entonces, aquí es como la fuente. Ahora nosotros vamos a ver qué significa la palabra del sembrador. Verso 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Ahora, decíamos que el sembrador es el que comparte la semilla. La semilla es el mensaje del evangelio. Y el suelo es el corazón del ser humano. Entonces, vamos entendiendo punto por punto. Dice aquí que alguno oye la palabra del reino. ¿Cuál reino? Para que haya un reino, tiene que haber un rey. Entonces, hay un rey que se llama Jesucristo, el cual es dueño de un reino, y es el reino celestial. El mensaje del reino es aquel mensaje que se nos da a nosotros, que nos dicen, ustedes pertenecen al reino de las tinieblas. Pero yo traigo esperanza de que puedan salir del reino de las tinieblas al reino de la luz, al reino de Cristo, y vivan conmigo, siendo yo su rey por la eternidad. Salir del reino de la oscuridad para llegar al reino de Jesucristo. Ese es el mensaje. Y dice, se le da la palabra del reino y no la entiende. Hermanos, nosotros hablamos muchas veces a algunas personas. Las personas escuchan lo que nosotros estamos diciendo. Pero Pablo dice que el Dios de este mundo ha venido a cegar el entendimiento de la gente para que no entienda. Entonces Jesucristo dice aquí, de eso se trata, cuando dice que el sembrador tiró semilla y parte cayó en el camino, cayó en suelo duro, cayó en suelo impenetrable, cayó en suelo que no podía germinar, cayó en suelo que no tenía ni preparación, ni tenía abono, ni tenía surco. El corazón del ser humano recibe durante toda su vida diferentes tipos de experiencias. Experiencias que le hacen el corazón duro, pisoteado por el pecado, pisoteado por las prácticas injustas, pisoteado por abusos, por palabras, por maltratos, por traiciones, por miles de cosas malas que le puede pasar a un ser humano. Ese corazón se vuelve piedra, se vuelve impenetrable, se vuelve un corazón que no puede germinar nada, rechazando a Dios continuamente, ¿verdad? Rechazando la verdad del evangelio, viviendo una vida contraria a lo que es la voluntad de Dios, y el corazón se vuelve mato y mato y mato, y cae la palabra, tirada por alguien, por un sembrador fiel, pero el sembrador no tiene nada que ver. Cuando el sembrador siembra y no germina lo que siembra, no habla mal del sembrador, sino que siempre habla mal del suelo. Porque mire, le voy a poner un ejemplo. Si el sembrador andaba sembrando ese día y este sembrador tenía un niño que quizás tenía 5 o 6 años, y el niño, como es natural, quiere ser como su padre, le dice, papá, yo quiero ir a sembrar contigo. Entonces el papá le hace su morralito también, su bolsito, y se lo cuelga al niño y le llena el morral de semillas. Y el niño se va detrás del papá haciendo lo que el papá anda haciendo. El papá agarra la semilla y la tira. Y el niño con su manita, que casi no abarca nada, agarra semilla, es poquito lo que puede agarrar y lo tira. Parte cae en la espalda del papá, parte cae por acá,
parte cae por allá. El niño va a llevar un solo relajo. Pero escucha bien, hermano. Aun cuando sea el niño que tire esta semilla, si esta semilla cae en tierra fértil, va a nacer. Sin importar que fue el niño o fue el papá quien la tiró. El otro día yo visitaba a un amigo, pasé viéndolo a su casa. Él tiene 3 árboles de roble en su yarda de enfrente de la casa. Él tiene la yarda bien bonita, bien arreglada, y tiene unos arriates alrededor de cada árbol, que son bien grandes, de bloque y levantados. Me llamó la atención de ver cuántas semillas de roble han caído al suelo y todas han nacido. Y tenía un montón de arbolitos de roble de este tamaño. Y le digo yo, ¿qué? ¿Tienes muchos árboles de roble aquí? Y me dice, sí, son de las semillas que caen. Pregunto yo, ¿es porque el árbol tuvo la audacia de poder tirar estas semillas o fue porque las semillas cayeron en un suelo fértil? Entonces es la diferencia, hermano. No es tanto el que habla, sino el que escucha. Y no es tanto cómo se dice, sino cómo se recibe. No es tanto la forma como se explica, sino la forma como se entiende y se aplica en el corazón. Hay personas que vienen a la iglesia y escuchan la palabra una y otra y otra y otra vez y no pasa nada. No pasa nada. Siguen siendo igual. Pasa un año, pasan 2 años, pasan 10 y no cambia nada. La semilla tiene que nacer y tiene que reproducir y se tiene que ver lo que están haciendo de esta palabra que está cayendo en este suelo. Hoy con esta pandemia hemos visto muchas cosas. Hemos visto a las personas cómo aman a Dios y hemos visto otras personas que se desaparecieron. Ya ni por Zoom se ven, mucho menos en la iglesia. Hermanos, tengo malas noticias. Todos nos vamos a morir. Dicen que el promedio de muerte es 1 por persona. Lo único que uno necesita para morirse es estar vivo. Cualquiera que está vivo se puede morir. Nos vamos a morir, hermanos. No es eso lo más importante en esta vida. Lo más importante es dónde estamos con Cristo Jesús. Esta vida es pasajera. Se lo estoy diciendo yo, que perdí 2 hermanos en el 2020 por el COVID. Yo sé lo que puede pasar, pero también sé lo que sucedió con mis hermanos. Y sé que la vida de ellos no terminó ahí. Es un simple cese a la actividad física, pero la vida de ellos continúa. Verso 20 dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, porque es de corta duración, pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a un corazón emocionado, a un corazón que se deja guiar por lo que está sintiendo en el momento. Que le contaron algo bonito de Jesús. Sí, yo quiero a Jesús. Y entonces nosotros los miramos alegres, se van y compran una Biblia que pesa 20 libras y vienen a la iglesia y andan contentos diciendo aleluya, pero al rato no están. Jesús dice, lo reciben con gozo, pero la raíz no es profunda. ¿Por qué no es profunda la raíz? Porque en el corazón todavía hay piedras que no han sido removidas. El corazón, hermanos, es un terreno que constantemente tenemos que estar dándole mantenimiento.
La manera de darle mantenimiento al corazón es estar conectados con Dios siempre, dependiendo de Él siempre, leyendo su palabra siempre, comunicándonos con Él siempre, estar ahí pendiente, constantemente moldeando el corazón de nosotros. El salmista David decía: Señor, examina mi corazón y si encuentras algo ahí que no te gusta, corrígelo. Es como que si nosotros dijéramos: Señor, todo lo que yo creo que es bueno lo estoy haciendo, pero puede ser que algo me falte y se me ha pasado. Y si algo se me ha pasado que no lo he hecho, yo quiero que tú lo corrijas. Qué bonita la oración de David, ¿verdad? Era muy bonita la oración de David. Si hay algo en mí que no te gusta, entonces dice, no tiene raíz en sí, sino es de corta duración. Pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Qué significa esto, hermano? Mire, yo hace mucho tiempo, quizás como unos 10 años, conocí una pareja que aceptaron en la iglesia, recibieron a Cristo, estaban muy contentos. Y en una ocasión la iglesia iba a tener un yard sale. Y entonces le pidieron a la gente que si algo tenían que podían donar a la iglesia para ese yard sale, que lo donaran. Yo anduve ayudando a unos hermanos con mi carro a traer algunas cosas. Y fuimos donde esta pareja, que tenían quizás un año de ser cristianos. Y ellos iban a donar una televisión. Entonces, cuando estábamos ahí, el hermano me empezó a platicar y me dice: hermano, antes que nosotros aceptáramos, nos iba todo bien. Desde que nosotros aceptamos, hemos tenido una de problemas, hermano. Perdí mi trabajo, he perdido muchas cosas. Hermano, detrás de una va otra. Me dice: yo creo que mejor me voy a salir de la iglesia, porque estaba mejor antes. Pregunto yo, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? Cuando nosotros miramos la vida desde el punto de vista material, nos podemos concentrar solo en lo que se ve y en lo que se toca. A mí no me gustaría andar una camisa con hoyos o un zapato con un hoyo en la plantilla. No me gustaría andar en un carro que se me queda en cada semáforo que me para. Hermanos, pero mi vida no debe estar concentrada solamente en esas cosas. Yo sé que Dios va a proveer para mis necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y si sé también, tengo que saber también que si algo bueno tengo, es que Él me lo ha regalado. No es porque yo sea muy inteligente, o no es porque yo sea muy bueno para trabajar o para ahorrar, es por su gracia. Entonces, yo tengo que vivir mi vida disfrutando lo que tengo, porque entiendo que todo lo que tengo Él me lo da. Pero nunca debe ser mi prioridad acumular ese tipo de cosas. Buscar y develarme por todo ese tipo de cosas. Mi prioridad debe ser buscar el reino de Dios y su justicia. Y después todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, muchas veces nos concentramos en eso y buscamos más. Y quiero que le diga una cosa. Aquí en Estados Unidos es muy, pero muy poca la gente que no tiene suficiente. Me atrevo a decir que todos nosotros tenemos de más. Pero como el hombre nunca está satisfecho. A Rockefeller en su tiempo, cuando era el hombre más rico del mundo, un entrevistador le dijo: Rockefeller, ¿cuánto más dinero quieres? Dijo él: just one more dollar. Just one more dollar. $1 más. $1 más, querido. En ese tiempo se calcula que ni él sabía cuánto tenía. Pero quería tener $1 más. Ese es el hombre, esa es la naturaleza del hombre. Pero nosotros debemos de
cambiar la naturaleza que nosotros tenemos, quitar la maleza que nosotros tenemos, quitar toda esa hierba mala que nosotros tenemos, limpiar el terreno en nuestro corazón, preparar el suelo en nuestro corazón y solamente atesorar esa semilla que Jesucristo ha sembrado en nuestro corazón, para que sea esa semilla la que crezca y dé frutos dentro de nosotros. ¿Verdad? Persecución, aflicción, persecución, qué sé yo. Miren, ¿alguna vez usted ha visto, bueno, el verso 22, miren lo que dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuoso. Tal vez usted ha visto a un artista, a un cantante, a un actor, sea lo que sea, pero una persona famosa, de repente declara que se hizo cristiano. Nosotros nos alegramos, por supuesto. Yo me alegro por cualquier persona que reciba Cristo. Y si es alguien que puede ser influyente, mucho mejor, porque ayuda más, porque lo conocen más, porque muchas veces la gente hace caso a lo que dice. Y de repente nosotros vemos a un cantante que cuenta que recibió Cristo. Pasan unos meses y anda por ahí en las iglesias cantando y le prestan el púlpito y canta coritos y bueno. Pero pasa un año y de repente desapareció. Y al rato aparece otra vez con otro álbum de las mismas andadas de antes. Hay un testimonio que se llama From Mafia to Ministry, de la mafia al ministerio. Este testimonio es acerca de un hombre que pertenecía a la mafia italiana en Nueva York. Él era hijo de un hombre que pudo haber heredado una posición dentro de la mafia italiana en Nueva York. El trabajo de esta mafia es la extorsión. Ellos tienen totalmente prohibido la distribución de droga, pero la extorsión, ellos viven de la extorsión. Cada negocio que se abre en la ciudad de Nueva York les tiene que pagar a ellos dinero mensual. El papá de él no quiso nada que ver con la mafia, pero era un hombre alcohólico. Trabajaba 2, 3 trabajos, golpeaba a su esposa. Este muchacho creció en ese ambiente y llegó a odiar a su padre con toda su alma. Y él juró que al no más poder, él iba a matar a su papá. Cuando él cumplió 16 años, se contactó con la mafia y preguntó que si él podía heredar el puesto que su padre no había querido dentro de la mafia. Y le dijeron que sí. Se metió a la mafia. Pronto lo mandaron a Las Vegas, a trabajar en Las Vegas, a cobrar extorsión en los casinos y en los negocios que había en Las Vegas. Él se fue para Las Vegas y él manejaba todo el área de Las Vegas. Pero a él lo capturaron, lo arrestó la policía y lo acusaron de varios crímenes, extorsión, asesinatos y muchas cosas. Él cuenta que a la edad de 18 años él tuvo su primer $1,000,000 en las manos. Él llegó a su casa y agarró el $1,000,000, los tiró hacia arriba y bailó un rato y se rió y luego lloró. Dice él que él lloró porque sabía que tenía ese dinero, pero no significaba mucho para lo que él sentía, porque todo lo que él sentía era odio contra su padre. Lo arrestan y lo meten preso y lo iban a condenar. En la cárcel alguien le habló de Cristo. En una noche él dijo, oró y dijo: Dios, si es cierto lo que me han dicho de ti, tú vas a hacer la obra de sacarme de aquí, de esta cárcel y de esta condena que estoy a punto de recibir. Si tú lo haces, yo te prometo que te voy a servir y le voy a contar a todos quién tú eres. En pocos días, los testigos que habían en contra de él fueron apareciendo muertos.
Se llevó a cabo el caso en corte y salió absuelto, lo soltaron, salió libre. Lo que les quiero contar es que cuando él sale y empieza a buscar trabajo, se siente sumamente como un pez fuera del agua porque nunca ha tenido un empleo. Y dice que llenó una aplicación y le dieron trabajo en un concesionario de carros para vender carros. Dice él que cuando recibió su primer cheque no sabía si reírse o llorar. Porque el dinero que le pagaron, dice que era dinero que él se gastaba en calcetines antes de eso. Entonces, hermanos, cuento esto porque aquí dice que el afán de este siglo y el engaño de las riquezas pueden ahogar la palabra en el corazón de la persona. Gracias a Dios, este hombre se mantiene todavía en la iglesia, se mantiene predicando, se mantiene hablando de las grandezas de Cristo y no se dejó intimidar por los recuerdos que tenía de abundancia antes, de dinero mal habidos, ¿verdad? De riquezas como locos, y después encontrarse él con algo que era tan sencillo como un cheque de $1. Y dice la Biblia aquí que hay gente que se deja engañar por esas cosas. Y entonces la palabra dice que no tiene ningún tipo de efecto en ellos. La palabra sale sobrando porque es cuando, hermanos, y esta mentira del diablo es tan vieja como el jardín de Edén. Satanás, cuando engaña a la mujer, le dijo: Dios sabe que el día que tú comas de este fruto vas a ser igual a Dios. ¿Qué le está ofreciendo? Le está ofreciendo grandeza. Satanás, cuando tienta a Jesucristo en el Nuevo Testamento, después de que Jesucristo ayunó, le dijo lo mismo: si postrado me adoras, yo te entregaré todos tus reinos que ves. O sea, es lo mismo que ofrece Satanás. Bueno, para cerrar, hermano, el verso 23 dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce 160 y 30 por uno. ¿Qué significa esto? Nosotros que hemos recibido la palabra de Dios, que la hemos guardado en nuestro corazón, que la semilla ha podido nacer ahí, ha podido dar fruto. Ahora, ¿por qué hay frutos diferentes? Hermanos, escuchen, no todos nosotros vamos a dar los mismos frutos. ¿Sabe por qué? Porque todos nosotros somos diferentes unos con otros. Pero cada uno de nosotros debería dar frutos, por lo menos 30%. Y otros 60%. Y otros 100%. Y si en aquel tiempo una buena siembra era 7.5%, imagínense una siembra de 30%, de 60% y de 100%. Una semilla cae al suelo y la semilla tiene que morir para poder nacer de nuevo. La palabra tiene que entrar al corazón. Nosotros tenemos que morir a la vieja vida y tenemos que nacer a una nueva vida. Y en esta nueva vida nosotros debemos de dar frutos dignos de salvación. Entonces dice que el que fue sembrado en buena tierra es el que oye. A mí me gustaría que todos nosotros tuviéramos ese corazón bien preparado. Hermanos, la maleza ya está en nosotros desde que nacemos. Por eso usted a un niño no necesita enseñarle a mentir. Él ya sabe mentir. A un niño usted no le necesita enseñarle a travesear. Él ya sabe travesear. ¿Verdad? Un día yo descubrí a mi niño que estaba chiquito en la cocina y le digo yo: ¿qué estás haciendo? Estaba ahí, toda la boca llena de chocolate. Nada, me dice. Y le digo: ¿no estaba comiendo chocolate? No, me dice. Entonces, yo me quedé asustado y este niño, ¿quién saldría tan mentiroso? Pero ya nacemos así. Escuche bien. La maleza nace sola. La semilla hay que sembrarla.
Y fíjese, la maleza crece sola y no necesita que nadie la cuide, pero la semilla sí. Pero las dos cosas no pueden vivir juntas, porque cuando hay maleza, la semilla muere. Quitemos la maleza, limpiemos el terreno y permitamos que la semilla del evangelio pueda crecer saludablemente en nosotros. Padre, te damos gracias, te bendecimos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú eres bueno. Porque para siempre tu misericordia. Gracias, Señor, porque tuviste tú el cuidado de un día preparar nuestro terreno, preparar nuestro corazón. Alguien tuvo el cuidado de sembrar esa semilla en nuestro corazón. Gracias porque tú has estado cuidando este terreno y has estado permitiendo que pueda crecer, que pueda tener raíces profundas y que pueda dar frutos. Todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos por tu misericordia, por tu bondad, porque tú eres bueno, porque a ti te place así usarnos a nosotros. Y no es porque nosotros lo merezcamos en ninguna manera, es porque tú has tenido misericordia de nosotros. Te pido que seas tú obrando en cada uno de los corazones de nuestros hermanos, que sean tierra fértil, que sean terrenos buenos, que sean un buen suelo, que sus corazones puedan recibir la semilla y que esta semilla entre y pueda germinar y pueda producir al 30, al 60 y al 100 por uno, para tu gloria y para tu reino. En el nombre poderoso de Cristo, te damos gracias.